El Moto G51 viene con procesador Snapdragon, en concreto el modelo 480+, y eso solo significa una cosa. Sí, podemos instalarle la GE Cam, la versión de la cámara de Google. Lo que nos permite es obtener el procesado de los teléfonos Google Pixel y por tanto tener, supuestamente, mejores resultados en la fotografía. A continuación los voy a dejar con algunos ejemplos comparando con la aplicación nativa de este teléfono del Motorola Moto G51 y en el costado derecho con los resultados tomando con la aplicación de la GE Cam. Recuerden que en la descripción del video tienen el link de descarga y nos volvemos a reencontrar en el final con unas pequeñas conclusiones. Si bien queda claro que Motorola mejoró mucho en el último tiempo el procesado de sus fotos, todavía podemos encontrar algunas diferencias, sobre todo en cómo identifican los colores cada aplicación. Me da la sensación que en las fotos tomadas con la aplicación de Motorola tenemos colores más saturados y sobre todo más contrastados. Esto es algo que lo hace la marca intencionalmente para darle, entre comillas, más vida a sus fotos, por más que se noten menos reales. Esto es según el gusto de cada uno, hay algunos que lo prefieren de esta manera, saturados, y otros más naturales. Por eso en los ejemplos con la cámara de Google son fotos más suaves y menos contrastadas. En situaciones con poca luz o de noche, sin activar ningún modo especial, solamente capturando en automático, sí va a salir un poquito mejor con la aplicación de Motorola que identifica más luz. Pero si activamos el modo de visión nocturna en las dos aplicaciones, ahí sí vamos a tener mejores resultados en la versión de la GE Cam, sobre todo porque atrapa más luz y genera menos ruido en el procesado de las fotos.
se ven menos de esos puntitos, sino que tienen más claridad. De todas maneras, pueden tener las dos aplicaciones descargadas y usar cada uno según la situación que les convenga. Esto ha sido todo por hoy. Déjenme en los comentarios cuál ha sido su opinión, a ver si se la van a bajar o no, cuál les gusta más, si las que están en la izquierda o las de la derecha, y también recuerden suscribirse, que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Nuevamente, gracias por ver, nos vemos la próxima. Chau chau.